Buenas noches, ¿cómo están chicos? Muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me logran escuchar? Ok, estoy compartiendo pantalla. Por favor, verifiquen si se visualiza o no la pantalla. ¿Se visualiza? Sí. Ok, voy a tomar lista. Listo. Gloria Ampuero. ¿No se encuentra? Gustavo Becerra. Presente, Sí, presente. ¿Me escuchas? Sí, escucho. Gustavo. sí, ¿Me sí estoy. escuchas? Sí, te escucho bien. Edgar. Edgar Carguarica. Está. Raúl de la Cruz. De la Rosa Julio. De la Rosa Julio. Tampoco. Andrea Izaguirre. Tampoco. Olivera Sebastián. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Luis Antonio Perotti. Luis Antonio. No. Geraldine Ramírez. Presente, profesora. Bien. Rojas Michelle. Rojas Michelle. Ximena o Jimena, perdón. Buenas noches. Carolina Coragua Castro. No te tengo en la lista. ¿Recién te has inscrito, Carolina? Carolina, ¿recién te has inscrito? Sí, ok. Voy a ponerte aquí. Ya, habíamos formado y ahora vemos de los grupos, ¿ya? A ver, Carolina Coragua, debes estar por acá. Coragua. Sí, tienen que probar sus micros, ¿ya? Porque va a haber evaluaciones donde ustedes tengan que probar su micro y su cámara. ¿Ok? Gustavo también, ¿no? Magno. Ok, no sabía que se Sí, estaban escribiendo más. Ok. Voy escribiéndolos por aquí. Magno Morales. Ok. Ya, entonces Magno está Carolina. Y me quedé por acá, Jimena, si está Carlos Ucanán. Presente. Carlos Ucanán. Presente. ¿Se me escucha? Ok, me escucho bajito. Velázquez Jeffrey. Presente, Miss. Ok, listo. Entonces ahora hemos aumentado. Ok, hemos aumentado ahora. Creo que éramos los 6 primeros, ¿verdad? Sin contar a Coragua, éramos los 6 primeros. Me orientan los representantes de cada equipo. Era así, ¿verdad? 3, 6 que conformaban el primer grupo. Y luego venían los otros 7. ¿Cierto? Sí, 3, profesora. 6 y 7. 7. Y ahí ahora sí nos complicamos un poco. Y no sé si es que se... ¿Hasta cuándo es la matrícula? ¿Hasta cuándo es la matrícula, saben?
Ya cerró. Ya. Ya, entonces acá tenemos más alumnos. Tenemos 15 alumnos. Y ya hacer grupos de 7 y 8 ya es más complicado. Vamos a tener que reestructurar los grupos. De la Rosa, ok, presente. Usa tu micro, por favor, Julio. Vamos a tener que reestructurar equipos, ¿ya? Porque no puede haber un grupo de 7 y otro de 8. Entonces en teoría somos 15. Y ya tendrían que ser grupos de 5. O sea, 3 grupos. Reestructurarlos a 3 grupos. ¿Sí? ¿Me ayudas con eso, Jimena? Si dices que ya se cerró, entonces así quedaría la conformación de los equipos. ¿Sí? Jimena, porfa, ¿me ayudas con esto? Voy a tener que reestructurar los equipos. Sí. Y aquí 3, 5. Y acá hay 3, 5. Y tendríamos que quedarnos con esta conformación ahora. ¿No? 3, 5, 3, 5. Este es el enlace de la sección. Jimena. Sí, ok, para aquellos que recién se han incorporado al grupo, que es Carolina, ¿no? Y Gustavo, porfa, tienen que anexarse a este grupo WhatsApp. ¿Sí? ¿Quién era el que representaba el primer equipo? ¿Quién era el representante del primer equipo? ¿Quién era? Gloria. Gloria, tú eres la representante del equipo, ¿no? ¿O me equivoco? Gloria. Gloria. Gloria Ampuero. Ok. Entonces vamos a reconformar los equipos. Equipo 1. ¿Ya? Gloria, por favor, reestructura tu equipo. Van a tener que sacar algunos de la sección. Equipo 2. Julio, ¿me ayudas con esto, por favor? Ok, muchas gracias. Ya. Igual, Geraldine me apoya con esto. Ok. Equipo 3. Listo. Ya, Michelle. Okay. Ya, entonces ahí está la nueva conformación debido a nuevos integrantes del equipo. Michelle Rojas. Ok. Perfecto. Listo, vamos a iniciar entonces nuestra clase porque si no se nos va a hacer muy larga y hoy día tenemos invitado a nuestro profesor de aprendizaje a distancia. ¿Sí? Muy bien, entonces comencemos. Habíamos hablado en la clase anterior sobre definiciones básicas, ¿no? Que era una población, una muestra, una unidad elemental, ¿no? Y para eso, entonces, podríamos, ¿no? En nuestra sesión 1, la sesión 2, vamos a repasar un poquito, y por acá debe estar la actividad de aprendizaje. Ok. Muy bien. Me van hablando ya porque no estoy viendo lo que me están diciendo. Vamos a repasar un poco lo que fue la clase anterior. Entonces, esta es la actividad de aprendizaje
vamos a hacer la primera parte de la actividad de aprendizaje y luego ya se pasará a la segunda parte, ¿sí? Entonces vayamos a la primera parte. La población se define como A, B o C. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la población, el concepto de población? Opción B, Miss. Micro. Opción B. El conjunto de todas, ¿verdad? Aquí, opción B. Esa sería la respuesta. Muy bien. Una de las siguientes alternativas no es un dato. La C. La C no es un dato, porque acá hay 3 datos, ¿cierto? Por lo tanto, conforman una observación. El tipo y escala de medición de la variable tiempo de elaboración del producto es ¿qué alternativa marcaría? Tiempo de elaboración del producto es ¿qué alternativa marcaría? ¿Nada? ¿No tienen idea? ¿Tiempo? Me demoro 1 hora y media en realizar o construir, no sé, hacer un polo. Alternativas, porfa, micro. ¿Cuál sería? ¿No es la letra C? La B. Ya. ¿Es una cuantitativa continua? Sí, es una variable cuantitativa continua porque hay un sistema de medición que tiene que ver con el cronómetro, ¿sí? Por lo tanto, es una cuantitativa continua, no es un simple conteo. Ahora, cuando yo digo 0, me demoré 0 tiempos en la elaboración de un producto, o sea, no hay producto. Ausencia de elaboración de producto. Por lo tanto, la respuesta acá sería ¿cuál? La B. La B. Es un cero relativo, no es un cero absoluto. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Pregunta 4. El tipo y escala de medición de la variable año de fabricación de un auto. Año de fabricación de un auto. La C. ¿Es una variable cuantitativa continua o es una variable cuantitativa discreta? A ver, encuentras autos que son del Discreta. 2020.1. No, es discreta. La A. Es discreta. Entonces es la A, ¿no? Su escala es intervalo, porque el 0, o sea, el año 0 significa, ¿qué cosa? No significa ausencia de año, ¿cierto? Ya habíamos hablado de eso. Muy bien, es un valor que representa alguna característica de la población. Es un valor que representa alguna característica de la población. ¿Cuál marcaría? La D. Exacto, es un valor que viene a ser el parámetro porque proviene de la población. Muy bien. Pregunta 6. Si se quiere estimar el promedio de alumnos por sección del curso de estadística durante el presente módulo, entonces la unidad elemental es... ¿Cuál sería la unidad elemental? ¿Cuál sería la unidad elemental? Las notas. La unidad elemental, a ver, nos retrocedemos. Cuando hablamos de unidad elemental,
Recuerden que habíamos hablado primero de población, de muestra y de unidad elemental. Y la unidad elemental tiene que ver con un individuo que pertenezca a la muestra o a la población y que tienen las mismas características. Entonces, ¿cuál es el individuo de estudio? ¿A quién estoy estudiando? ¿A quién estudio? Los alumnos. ¿No son las calificaciones? Las calificaciones, ¿estudio yo las calificaciones o estudio al alumno Al que alumno. rindió una Podría calificación? ser Yo estudio al del alumno. curso C104. Exacto. Es un alumno del curso C104 durante el presente módulo, ¿no? Es a quien yo estudio. La unidad elemental es a quien yo estudio. ¿Correcto? Muy bien. El estimar el promedio, acuérdense, cuando digo estimar, viene a ser ¿qué cosa? Un estadístico que voy a sacar el promedio de alumnos de una determinada sección. ¿Sí? La calificación, ¿puedo estudiar de los alumnos las calificaciones? Sí, y puedo sacar la calificación promedio de una evaluación en particular. ¿Puedo estudiar la edad de los estudiantes? Sí, puedo estudiar la edad de los estudiantes y sacar la edad promedio de los estudiantes. ¿Puedo estudiar el género de los estudiantes de este curso? Sí, pero ahí ya no saco el promedio, sino estoy sacando ¿qué cosa? La proporción de alumnos, ¿no? Que son del género femenino o masculino. ¿Sí? Entonces, la unidad elemental es a quién estudio, acuérdense, ¿sí? Se ha llevado a cabo una encuesta preelectoral. Se logró hacer 2001 encuestas efectivas y a cada persona entrevistada se le hizo 10 preguntas. Entonces, la cantidad de datos es... ¿Cuánto es la cantidad de datos? Sería 2001 por 10. 20.000. 20.010. 20.010. 20.010 sería la respuesta. Muy bien. ¿Lo hicieron bien? Muy bien. Ahora sí, vamos por aquí. Y ahora sí, vamos a comenzar a organizar los datos, ¿sí? Y habíamos dicho que para la organización de los datos teníamos que tener ciertas frecuencias que vamos a encontrar y vamos a hacer una tabla de frecuencia y un gráfico. Y que dependía mucho del tipo de datos. En este caso vamos a organizar datos cualitativos y entonces tenemos la tabla de frecuencia absoluta, la tabla de frecuencia, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Acuérdense que la frecuencia absoluta es el conteo, la frecuencia relativa es la proporción de elementos que pertenecen a esa clase, la frecuencia porcentual viene a ser la relativa multiplicada por 100. Muy bien, y teníamos un ejemplo aquí abajo, que es el ejemplo 6, ¿no? ¿Correcto? Y entonces yo voy a mi base de datos, que es esta, el ejemplo 6, ¿sí? Y leyendo, que voy a copiarme esto, y ya no voy a usar esto, sino el Excel, ¿sí? Y esto es un ejercicio, pero podría yo, ¿no? Dice, la universidad realizó una encuesta a 30 jóvenes que están terminando el colegio con la finalidad de conocer sus preferencias profesionales. Y déjenme ampliar un poquito, y ahora sí. Y entonces aquí yo podría definir primero cuál es la unidad elemental. ¿Cuál es la unidad elemental en estudio? ¿A quién estoy estudiando? ¿A quién estudio? ¿A quién estudio, chicos? Al joven. Un joven. Egresado de colegio, un joven, ¿no? Un joven. Muy bien. Luego, o un estudiante, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la variable en estudio?
¿Cuál es su variable en estudio? ¿Qué se le ha preguntado a estos jóvenes? La preferencia profesional. La preferencia profesional. Muy bien. ¿Qué tipo de variable es la preferencia profesional? ¿Qué tipo de variable es la preferencia profesional? Cualitativa. Cualitativa. ¿Y qué escala tiene? ¿Qué escala tiene? Nominal. Nominal. Solamente es un orden, ¿verdad? No tengo nada que ordenar. ¿Sí? Muy bien, entonces ya, en base a esto, recién voy a generar mi tabla de frecuencia, ¿correcto? Entonces vamos a generar la tabla de frecuencia. Pero para generar la tabla de frecuencia voy a hacerlo a través del Excel. Y voy a jugar con algunas opciones que nos brinda el Excel. Entonces, todos aquí tratemos de seguir la secuencia. Vamos a ir por acá donde dice insertar. ¿Sí? En insertar voy donde dice tablas. Y en tablas hay una opción que dice tabla dinámica. ¿Me confirmas si ya lo tienes? Sí. Ok. Listo, yo abro y se abre una ventana. En esta ventana vamos a leer qué es lo que pide. Dice, selecciona una tabla o rango, es decir, tu rango de datos. Para seleccionar el rango de datos, debes de partir desde la etiqueta, o sea, el nombre de la columna que incluye todos estos datos, hasta el último dato, que es aquí. Y ya lo colocas. Más abajo dice, elige dónde deseas colocar el informe de la tabla dinámica, ¿sí? Por defecto sale hoja de cálculo existente, o sea, en la misma hoja. ¿Podrías ponerlo en una nueva hoja? Sí. Yo te sugiero que lo hagas acá mismo para que no estés jugando entre una y otra hoja. Lo que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Y me pide la ubicación. Y por defecto me da la ubicación donde dejé el cursor. Entonces el cursor yo lo dejé en la columna C y la fila 9. Y por eso que aparece acá ya por defecto C9. Si no quieres, lo borras y colocas la celda donde tú quieres que aparezca. Por ejemplo, no te preocupes, Andrea, abre tu base de datos. ¿Sí? Entonces, colocas donde tú quieres. Aquí, aquí, ¿sí? Y agregas. Y le das a aceptar. Muy bien. Voy a correr un poquito esto para que lo vean. Muy bien, ahí aparece la tabla dinámica. Y en la mano derecha, como puedes observar, acá en la mano derecha, hay una ventana también donde aparece la variable que dice preferencia profesional, ¿no? Más abajo aparecen como 4 ventanitas o 4 cajones donde dice filtros, columnas, filas, valores. Y dice, arrastrar campos entre las áreas siguientes. Entonces, como estamos haciendo la tabla de frecuencia de una sola variable y esta es cualitativa, pues nosotros queremos que las categorías estén en las filas. Entonces, lo que voy a hacer es arrastrar la preferencia profesional, arrastro y lo coloco en la fila. Y fíjate que al arrastrar y lo coloco en la fila, ya se formaron las categorías. ¿Hasta ahí están? ¿Hay algo que quieran que repita?
¿Estamos bien? Ok. Luego, vuelvo ahora, necesito encontrar el conteo, ¿no? ¿Cuántos son de administración? ¿Cuántos son de deporte? Y para esto lo que voy a hacer es jalar, ¿no? La preferencia profesional, ¿en dónde? En valores. Otra vez arrastro aquí. Y como puedes observar, ya apareció, ¿qué cosa? Los valores, ¿no? Como recordarás, cuando aparecía aquí, administración salía 5, gastronomía 6, administración 5, gastronomía 6. No sale en el mismo orden que aparece ahí, pero eso no te debe estresar, porque lo que importa es que mantenga, ¿qué cosa? El conteo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Continúo? Ok. Muy bien, voy a cerrar aquí. Y esta tabla, ¿no? Hay que ponerla en la forma de tabla dinámica clásica para poder jugar con la tabla, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es colocarme aquí en esta, donde está aquí, donde dice etiquetas de filas, y con el cursor voy a hacer clic, pero con el botón derecho, no el botón izquierdo, el botón derecho. ¿Con qué finalidad? Que me salga esta ventana y en esta ventana aparece lo que dice opciones de tabla dinámica. ¿Lo ves ahí? ¿Sí? Doy clic en opciones de tabla dinámica y aparece otra ventana donde hay ciertas etiquetas. Dice diseño y formato, totales y filtro, mostrar, impresión, datos, texto alternativo. Me voy a ir a la opción donde dice mostrar. Y en mostrar aparece botones que están activados con un check, pero también botones que están desactivados. El único que me interesa por activar es este, el que dice diseño de tabla dinámica clásica. Entonces, para poder activarlo, le voy a dar clic y ahí ya está activado. Le doy a aceptar y mira, cambió la tabla, ¿verdad? Apareció esta filita que dice cuenta de preferencia profesional. ¿Hasta ahí llegaste? Tú me dices. ¿Hasta ahí llegaste? Sí, muy bien. Entonces, cuando yo quiera construir mi tabla de frecuencia, voy a hacer esto, pero no voy a construirlo aquí, no voy a agregar acá todas las demás frecuencias que me faltan agregar. Lo que voy a hacer es jugar con esta tabla, es decir, copiar antes de cuenta de preferencia y lo voy a copiar más abajo con la finalidad de que este total ya sé que viene a ser la frecuencia absoluta. Entonces esto es la frecuencia absoluta. Muy bien, me faltaría la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Entonces, para hacer la frecuencia relativa y porcentual, puedo tener aquí, aumentar estas columnitas y le pongo la relativa y la porcentual. Muy bien, no sé si hasta ahí ya puedo ir avanzando. Ok. Entonces, en la frecuencia relativa, acuérdense que era, ¿qué cosa? Voy a ponerlo aquí, la frecuencia relativa, ¿qué cosa es? La frecuencia absoluta dividido entre el número de observaciones. Y el número de observaciones es este, pues tu total, ¿sí? Tu total de datos. Muy bien, comenzamos por aquí y digo, igual, le pongo esta celda y lo divido entre el total.
Pero todas las frecuencias relativas siempre están divididos entre el gran total. Entonces hay una opción en Excel que me ayuda bastante, que es el fijar datos. En este caso voy a fijar esta división en el denominador. ¿Y cómo lo voy a fijar? Con F4. Con F4 puedes darte cuenta que apareció dólar delante de la letra, dólar después de la letra, ¿no? Y con esto estoy diciéndole que, mira, siempre, cualquier frecuencia que yo quiera hallar, siempre lo voy a dividir entre el total de los datos. Muy bien, ahí está. Y lo único que me resta es en este cajoncito, ves que aquí hay una crucecita, ¿verdad? En el lado inferior derecho. Y lo que hago es jalar. Si quieres, jalas ahí. ¿Sí? Jalas. Ya está. Y por acá también hay para aumentar decimales o reducir decimales. Entonces te recomiendo que siempre lo pongas a 4 decimales. Hasta ahí estamos. ¿Dudas, preguntas antes de continuar? ¿No? Muy bien, continúo. Entonces, para lo que es porcentaje, voy a hacer uso de la tabla dinámica. Me coloco acá donde dice cuenta. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Clic botón derecho donde dice cuenta y vas a ir donde dice mostrar valores de campo y acá están todos los porcentajes. Yo voy a usar el porcentaje total general. Entonces vuelvo a repetir, en cuentas es clic botón derecho, se te abre una ventana, vas a ubicar la opción de mostrar valores como y te va a dar qué cosa, el porcentaje total general. Muy bien, le doy clic y mira, ahí apareció. Esto es cuestión de copiar y pegarlo aquí. ¿Sale o no sale lo mismo que está aquí? ¿Sí? A nivel porcentaje. ¿Sí? A nivel porcentual sale lo mismo. ¿Correcto? Muy bien, yo voy a poner acá distribución. Habíamos dicho que teníamos que poner las unidades elementales. En este caso es distribución de quién? De los jóvenes. Según su preferencia profesional. Y ese sería el título, ¿no? El título de esta tabla. Y toda tabla tiene título y tiene fuente. Y bueno, habíamos dicho que este estudio lo realizó la Universidad A. Entonces voy a poner acá fuente Universidad A. ¿No? Y bueno, ahí tengo ya la tabla construida. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, si tú te vas por acá, por estas celditas que estás acá, buscas hasta el final, vas buscando así, buscas, y te vas a ir
donde dice ejercicio 100, creo que dice ejercicio 100 o propuesto 100. Está al final. Puesto acá, acá está. Yo le he aumentado esto, no te va a aparecer. ¿Ya? Lo que yo hice fue hacer una copia de esto, ¿no? Generé una copia de esto, ¿ya? Hice una copia y lo puse, dije, quiero una copia, pero que aparezca acá, después del ejemplo 6, ¿no? Para no estar jugando entre que me voy al final y me voy al último, ¿sí? Y entonces, acá está mi copia, que es este ejercicio, el 100, propuesto 100. Tú lo puedes buscar en tu aula, acá está, ¿no? Y voy a leer lo que dice el ejercicio y te voy a dar algunos indicativos para que tú puedas construir una tabla. Dice, la cadena de librerías A está realizando una investigación sobre el funcionamiento del negocio. En cada una de sus sucursales aplicó este año, 2017, una pequeña encuesta a sus clientes y se les preguntó las siguientes variables. Sucursal, el local, número de hijos, gasto del 2016, gasto del 2017 y opinión de cómo califica el servicio del personal. Ingreso del cliente. Muy bien, entonces yo voy a comenzar a hacer un ejercicio de acuerdo a las dimensiones que habíamos mencionado de esto de desarrollar el razonamiento cuantitativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir interpretación, que lo puedo formular como un objetivo específico. ¿No? Le pongo acá interpretación. ¿Ya? Ya, interpretación. Entonces, por acá puedo decir, no sé, determinar la calificación más recurrente sobre el servicio del personal. Entonces, mira, acabo de formular un objetivo respecto a la variable opinión. En representación, yo debo estar colocando las cosas que habíamos visto en el ejemplo 7, que significaría qué cosa. La información adicional como la unidad elemental. ¿Y cuál es la unidad elemental en este caso? ¿Cuál sería la unidad elemental? ¿A quién estoy estudiando? ¿A quién estudio? ¿A quién estudio? Nada, ¿a quién estudio, chicos? Si me habla de la cadena de librerías A, que está realizando una investigación sobre el funcionamiento del negocio, ¿a quién estoy estudiando? A los clientes, o sea, a un cliente de la cadena de librerías A. ¿No? ¿En dónde? En el año 2017. Listo. ¿Cuál será la variable que voy a estudiar? Pues estoy mencionando que si yo quiero determinar la calificación más recurrente sobre el servicio, estoy hablando que la variable en estudio es la opinión. ¿Cuál es el tipo de variable? Pues el tipo de variable es una variable cualitativa.
¿Y cuál sería la escala? ¿Cuál es la escala? ¿Cuál sería la escala de esta variable que dice bueno, regular, mal? Es una escala ordinal. Muy bien. Ordinal. Escala ordinal. Listo. Bien. ¿Cuál es la herramienta estadística que voy a usar? Pues la herramienta estadística que voy a usar es la tabla de frecuencia y el gráfico que puede ser el de barras o circular, cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces esto va en interpretación, esto va en representación y ahora voy a cálculo. Y como tú ya sabes hacer una tabla de frecuencia que te acabo de enseñar, lo primero que vas a hacer aquí es generar con estos datos tu tabla de frecuencia. ¿Con qué datos? Con los datos de opinión. Así que te invito a que construyas tu tabla de frecuencia y después uno de ustedes me muestra cómo construyó su tabla de frecuencia. Sí, tienes 10 minutos para generar tu tabla de frecuencia, ¿te parece? ¿O 15? ¿10 o 15? 10 o 15, ¿qué opinan? 10 o 15 minutos, chicos. Hola. Ya, les doy 15 minutos para que lo hagan. Por favor. Se fue. Ya. 15 minutos. ¿Sí? 15 minutos para que me presenten una propuesta. ¿Ya? Muy bien, entonces los dejo para que hagan su propuesta de qué ejercicio de este de acá, propuesto 100, que está casi al final, y que yo lo he copiado. Necesito que me hagas la tabla de frecuencia con la variable opinión. ¿Me copiaron? Andrea, Carlos, Carolina, ¿sí? Ya, ok, listo. Los dejo 15 minutos.
Muy bien, alguien que quiera compartir la pantalla y me pueda mostrar su procedimiento. A ver, alguien que quiera compartir la pantalla. Hola. Chicos, ¿me escuchan? ¿Alguien que tenga su trabajo? Carlos, de pronto tú. Carlos. ¿Está? Gustavo. ¿Tampoco? Gustavo Miss, Becerra. yo sí estoy, pero ahorita estoy teniendo problemas con la PC porque está actualizado el Windows 11 y no me Ok. permite modificar el Excel. Ok. Ya. Jeffrey. Jeffrey. ¿Compartes tu pantalla? ¿No? ¿No se anima? Luis Antonio. La idea es que yo voy haciendo uno y ustedes van haciendo otro para que ustedes vayan confirmando lo que van aprendiendo. Bueno, si no lo han hecho, ¿qué podría hacer? Michelle, Jimena, de pronto tú. Michelle, Sí, sí, está bien. ¿compartes? Ok. Comparte tu pantalla. Michelle, comparte la pantalla. Por favor, confirma. Dime, Julio. Julio Antonia. Ah, yo puedo compartir la pantalla. Muy bien. A ver, comparte, por favor. Disculpe, se me congeló toda la pantalla. No sé por qué no puedo. Ya, Julio va a compartir lo que Ahora se ha ve. trabajado. Sí, sí se ve. A ver, Ahí me Julio, muéstrame. confirma. Sí, sí está bien. Ok, ya. Muy bien, Julio. Ya, tú generaste tu tabla, ¿verdad? Acá lo que falta es cambiar esta tabla a tabla dinámica. Entonces, donde dice etiquetas, dale clic botón derecho. Ya, clic botón derecho en opciones de tabla dinámica. Dice, hay una opción ahí en tu ventana. Ok. Exacto. Y por ahí debe haber una que diga mostrar, a ver, diseño de tabla dinámica clásica. Ahí dice, está desactivado, hay que activarlo. Abajito dice diseño de Ah, ya. tabla dinámica clásica y le das a aceptar. Listo. Entonces lo que tú debes hacer cuando formes tu tabla de frecuencia es copiar desde abajo hacia arriba hasta donde dice sucursal. Copia, ¿no? 100, total general, y subes hasta arriba donde dice sucursal y total. ¿No? Desde Todo abajo hacia eso. arriba. Ajá, exacto, todo, hasta sucursal. La columna de sucursal, ajá, menos lo que diga frecuencia absoluta, lo que dice más abajo. Ajá, ahí. Copias y pegas abajo.
Ujú. Listo. Ahora, donde dice frecuencia absoluta, creo que la has puesto, ¿no? Frecuencia absoluta o se ha colocado así. Me parece es parte de Eh, la tabla dinámica o no. Era en Esta. total. Y acá FI, en total ponle FI nada más. FI, ok. Ya. Y acá arribita en tu tabla original de la dinámica, donde dice frecuencia absoluta, clic botón derecho, mostrar valores como, y le pones porcentaje total general. Ok. Entonces, podrías, acá ya tienes los porcentajes, para ya la frecuencia relativa, acá ponle al costado de FI, ponle HI, al costado, HI. Uh-huh. Y bueno, aquí debajo de HI, igual, marcas la celda que está al costado, que dice 31, entre el valor 100 y lo fijas con F4. Fíjalo con F4. Si no te sale, ahí está, y ya está. Y jala. Y ya salió. Ahora al costado pones la frecuencia porcentual, PI, y ya es copiar lo que te dice acá la tabla dinámica, ¿no? Que es 31%, ¿no? Lo que habíamos cambiado. Ah, solamente Ah, copiar 31, ajá. ok. Copias y ya está. Y ya formaste tu tabla, ¿no? Y hay que ponerle título y fuente. ¿Qué título le ponemos? ¿Qué título sugieres que le podríamos poner? ¿Distribución de quién? Este, el caso era, Eran los clientes de una sucursal de una librería, ¿verdad? Entonces le voy a poner distribución de los clientes, ¿no? De los clientes, ¿no? Según qué variable, cuál era la variable en estudio. la opinión. Bueno, tú no, claro, habíamos hecho sobre la opinión, pero tú creo que no has hecho opinión, tú has puesto sucursal. Tú has sacado la tabla en función a la sucursal. Ah, ya. No te equivocaste, agarraste otros datos de los clientes según sucursal. ¿No? Ya está. Y en fuente, abajo pones fuente, abajito de la tabla, donde dice total general, abajo de total general, pones fuente, y la fuente es la cadena de librerías A. Y le pones guión 2017, porque el estudio se ha hecho en el 2017. Ya está. Y así quedaría tu tabla, ¿no? Esta sería tu tabla, ¿correcto? Vuelvo a repetir, tú lo has hecho con la sucursal, no lo has hecho con la opinión, ¿no? La idea era hacerlo con la opinión, pero vamos bien con respecto a la construcción de la tabla. Ah, Listo, ya. gracias por compartir, Julio. Ahora cambio la variable. Ok, Vuelves a gracias. repetir y lo haces con opinión. Listo. Listo. Muy bien. Entonces ahora yo voy a compartir. ¿Sí? Y voy a poner acá. A ver, un ratito, por favor. Deme un segundito.
Ok, ahora sí. Entonces repito el proceso. Por acá hago la tabla dinámica, insertar, ¿no? Tabla dinámica, ¿no? Coloco la opinión, que es lo que me interesa. Ya está por defecto la parte de dónde he dejado el cursor. Opinión lo pongo en filas, opinión lo pongo en valores. Hay que cambiar la tabla en opciones de tabla dinámica, mostrar, le pongo diseño de tabla dinámica clásica. Copio, pego aquí y esta es la frecuencia absoluta. La relativa, la porcentual, ¿no? Hay que colocar, ¿no? Colocamos por acá la relativa, es esta celda entre el total, y recuerda que vamos a fijar con F4. De ahí do más jalo, ¿no? Listo. Ya tengo jalado y la porcentual lo saco de aquí. Clic botón derecho, mostrar valores como, pongo total general, lo copio y lo pego. El título, distribución de los clientes según no. Muy bien, la fuente, cadenas de librería A 2017. Y ya tienes tu tabla hecha. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar a hacer el gráfico, ¿ya? Voy a hacer, no puedo hacer dos gráficos, pero te voy a hacer rápidamente un gráfico, ¿sí? Voy a coger la columna, voy a regresar esto de preferencia profesional y voy a coger la columna de los porcentajes. Me voy a colocar en insertar y al lado, en esta pestaña puedes observar que hay varios gráficos, ¿no? Uno de ellos es este, el gráfico de barras. Si yo lo coloco, ya automáticamente me está saliendo, ¿qué cosa? Mi grafiquito de barras. Lo voy a bajar. ¿Sí? Y aparentemente parece que no fuera el gráfico, porque acá aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Aparecer aquí es las categorías. ¿Hasta ahí llegaron? ¿Llegaron ahí? Muy bien, voy a hacer clic acá, botón derecho, y voy a ir a la opción que dice seleccionar datos. En esta ventana puedes editar. En este caso, puedes editar estos números que han salido y le colocas la columna donde aparecen las categorías, que es administración, deporte, derecho. Le das a aceptar y puedes ver que ya apareció, ¿no?, tus datos. Quieres que aparezca de otra forma, ahí lo vas jalando y ahí va saliendo todo. Ahora, acá hay un más. Este más te permite agregar elementos del gráfico. Pero antes de agregar elementos del gráfico, puedes ir acá donde dice PI,
sombreas y comienzas a colocar el título. Distribución, y como está en nivel porcentual, le voy a poner porcentual de los clientes según su opinión. Entonces tiene el mismo título de la tabla, sino que la diferencia está en que este título, ¿no? Este título que está aquí es el título del, ¿no? El título a nivel porcentual, ¿no? Le he puesto solamente, le he cambiado el porcentual. Muy bien, ahora sí vamos con este más. Este más, le das clic y te va a salir algunos elementos más que puedes ir encontrándolo, como por ejemplo los títulos en el eje, las etiquetas de datos, ¿no? Si quieres que aparezca una tabla de datos, lo cual no te lo sugiero, ¿no? De pronto una leyenda, ¿no? Pero en este caso no se requiere leyenda. Entonces son los elementos que aparecen ahí. Cuando tú te sales del gráfico, no hay forma que aparezca ese más, pero si lo colocas, te colocas en el gráfico, sí. Ahora, hay otra forma también de agregar estos elementos. Aquí, si te das cuenta, estoy en el gráfico y aparece arriba, dice herramientas del gráfico, diseño y formato. Si yo me salgo del gráfico, desapareció, ya no aparece. Le doy clic, aparece. Entonces, si yo voy a diseño, aparece una opción que dice agregar elemento del gráfico. Y ahí aparecen eje, horizontal, vertical, títulos en el eje, títulos en el gráfico, etiquetas, tabla de datos, barras de error, ¿no? Y bueno, yo voy colocando lo que yo voy requiriendo, ¿no? Entonces, para mí es más fácil, creo que es más fácil colocar este signo más que está al costado e ir viendo los elementos. El signo más. Es mucho más fácil, ¿no? Entonces, a ver, le vamos poniendo títulos en el eje y las etiquetas. Y en las etiquetas le voy a poner en el extremo externo. Ya está. Entonces, por acá, y le pongo títulos en el eje. ¿Qué viene a hacer esto? Esto es la preferencia profesional. ¿Sí? Y acá le ponemos porcentaje de clientes. Listo. Entonces ahí tienes todo esto, ¿no? Y ya tienes aquí tus nombres en el eje, ¿no? El título, y si quieres agregarle la fuente, vas a tener que ir a formato, y por aquí hay como un cuadrado texto que le llaman cuadro texto, ¿no? Que le das clic, le haces clic dentro del gráfico y escribes fuente, cadena de librerías Sano. No, perdón, este es universidad. Universidad. Bien, entonces lo puedes ir empequeñeciendo y ubicando donde quieres que aparezca. Y ya tienes tu gráfico. Ya tienes tu gráfico. Entonces, esta es una forma de tener tu gráfico llamado de barras. Este es el gráfico de barras. No. Es una forma de representar, ¿no? Representar ¿a quién? A representar a tu tabla de frecuencia. Lo puedes hacer con la frecuencia absoluta o con la frecuencia relativa, ¿ya? Lo puedes hacer con cualquiera de las dos. Otro gráfico que es más sencillo aún es que vayas a insertar gráficos también, pero que lo hagas ¿con quién? Con el gráfico circular. Entonces, si yo me coloco aquí
y digo, no, yo quiero hacerlo con un gráfico circular, es mucho más sencillo. Es un gráfico mucho más sencillo, más amigable, ¿no? Acá lo puedo colocar. El título es el mismo que hemos puesto aquí, lo puedo copiar, lo voy a copiar. Y lo voy a colocar acá. Copio el gráfico, copio el título, perdón, está muy grande. Ya está. Leyenda, si deseas le pones la leyenda, si deseas no. Vas aquí en el simbolito y por ejemplo en etiquetas de datos tiene la ventaja de que yo pueda poner, ¿no?, tipo llamada, por ejemplo, ¿no? O y acá mira que aparece el 3%, 600%, y eso es porque aquí el 1, 2, 3 no se ha especificado quién es. Yo lo puedo especificar de la misma forma que especifiqué este gráfico de aquí. Entonces yo puedo decir clic botón derecho, seleccionar datos y edito otra vez colocando los nombres. Y ahí está. Y ahora sí, cuando yo vaya a etiquetas y yo quiero hacerlo como llamadas, ahora sí ya aparece el nombre. Y ya no necesitaría la leyenda, ¿no? Si quiero hacerlo de esta forma. Podría yo borrar la leyenda y quedarme así. Esa es una forma de colocar el gráfico. Y bueno, y la fuente, si ya tienes la fuente de uno, te recomiendo que lo copies nada más y lo pegues. Si no, anda el gráfico y otra vez tienes que ir a formato y ir acá donde dice fuente, cuadro texto, perdón, y colocar. Entonces, esa es una forma son dos formas de utilizar el gráfico de barras o el gráfico circular. Cuando ustedes hagan la presentación de su trabajo, no se les pide que hagan las dos formas. O sea, ustedes eligen o presentan esto o presentan aquello. ¿Sí? Entonces, tenemos unos minutos más. Ya tienen acá la tabla elaborada. Quiero que por favor intentes hacer uno de los dos gráficos, sea el circular o sea el de barras. Entonces tienes 10 minutos para hacerlo. ¿Sí? Te invito a que hagas tu gráfico circular o tu gráfico de barras. Entonces igual alguien comparte luego cómo hizo el gráfico. Muy bien, te espero 10 minutos por favor. Claro, a ver, comparte, yo dejo de compartir. Comparte, por favor. ¿Me muestras? Okay. Pero tu imagen. Profesora, ¿me escucha? ¿Cómo hago para compartir? Porque no encuentro el... Ah, ya. Mira, hay como unos muñequitos que están como conversando y al costado hay una flecha que dice compartir contenido. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sí. Ok, le das clic ahí y buscas aquella opción que dice compartir aplicación pantalla. Le das clic ahí, compartir aplicación pantalla. Ah, ya la encontré, creo. ¿Sí? Ahí se ve. Y le das clic a la imagen que aparece de tu pantalla. Ajá, ya está. Y ya apareció el compartir. Listo. Perfecto. ¿Ya está? Muy bien. Déjame yo, voy a ampliar un poquito. Ahora sí, para yo visualizar. Listo.
No te preocupes, yo puedo visualizar, puedo ampliar mi imagen. Muy bien, acá has puesto la opinión, bueno, malo, regular, muy bien, ¿no? Distribución porcentual Sí. de los clientes según la opinión, estamos bien. Lo único que faltaría es la fuente, ¿no? Entonces, aquí puedes darle Ay, en tu sí, eso sí lo puse abajo porque no sabías de pronto cómo hacerlo. acá la tengo, pero no me acordaba sí, al último ya lo escuché, por eso lo puse. Pero no me Ajá. acordaba tampoco creo que era sucursal, Sí, ¿no? es fuente, perdón, acá es cadena de librerías A, cadena de librerías A, 2017. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué podrías decir al respecto? A ver, ¿qué conclusiones, mirando tu gráfico, qué podrías decir al respecto? A ver, que según la información, el número o el porcentaje de opinión es buena, ¿no? Buena y entre buena y regular. Bueno, en realidad están por ahí, creo, ¿no? Claro, el porcentaje mayor es bueno, Bueno, pero nuestro objetivo, un poquito para acordarnos, ¿no? Nuestro objetivo decía que determinemos la calificación más recurrente sobre el servicio del personal. ¿Cuál es la calificación más recurrente sobre el servicio del personal? bueno. Bueno, entonces nosotros podríamos decir, ¿no? Que podríamos decir primero, de pronto que los clientes califican al personal, ¿no? Con mayor recurrencia como bueno y con menor recurrencia como malo, ¿no? ¿Sí? Y Sí. podrías inclusive ir afirmando más cosas, ¿no? Como por ejemplo que no hay mucho distanciamiento entre un malo y un regular, ¿no? Se Regular. parecen mucho un malo y un regular, ¿sí? Y puedes ir describiendo más tu gráfico de acuerdo al análisis que quieras dar. Luego ya en argumentación hay que colocar la respuesta al objetivo, que tiene que ver con quién es la opinión más recurrente. Y la opinión más recurrente es bueno, como lo habíamos dicho, ¿no? Y bueno, eso sería con respecto al el objetivo, ¿no? Muy bien, gracias Gloria por compartir. Nos vamos a un ratito, dejas de compartir. Nos vamos a nuestra aula virtual. Ahora yo voy a compartir algo del aula virtual para que ustedes vean, ¿no? Miren, en nuestra aula virtual, ¿no? Aparecen los videos, ¿no? Acerca de estos son los videos acerca de cómo hacer un gráfico de barras con Excel, ¿no? Cómo hacer un gráfico de barras circular. Y bueno, yo no necesito, no necesitaba hacer la clase, sí, pero creo que ustedes con esto pueden ir afirmando más, ¿no? La cuestión que estábamos haciendo. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a la actividad de aprendizaje, mientras que nuestro profesora Dede viene. Abran su actividad de aprendizaje, lo van a encontrar en la semana 1, sesión 2. ¿Sí? Abran su actividad de aprendizaje y vamos a hacer esto, ¿no? Que es la parte del caso Espore. Lean, por favor, el enunciado para poder comenzar a hacer el caso Espore. Entonces, los invito a que lean el enunciado. ¿Sí? ¿Me escucharon? Profesor, ¿está en la sesión 2? Sí, estamos en la sesión 2, semana 1, sesión 2. Ah, ya. Ok, profesor, gracias. En la sesión 2. Y ahí vas a tener, ¿no? La actividad de aprendizaje. Que lo estoy colocando aquí.
Muy bien. ¿Encontraron el caso? ¿Sí? Ya. Entonces, hay que leer el caso y hay que comenzar a hacer lo que hemos hecho con estos datos. Ustedes tienen poquitos datos, pero van a comenzar a hacer con estos datos, así como hicimos esto del desarrollo a través de eh, las, eh, las dimensiones. Yo acá todavía no hice el gráfico, ¿no? Lo que faltaba hacer era el gráfico, de ahí el análisis y la argumentación, como lo conversamos. ¿Sí? Ahí me estaban escribiendo, a ver. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, necesito que ustedes planteen lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería, si quisieran plantear un objetivo para la interpretación, cuál sería el objetivo o los objetivos de pronto, si es que hay más de uno, ¿no? Hola, Carlos, ¿cómo estás? A ver, dame un segundito. Muy bien, entonces, a ver, chicos, esta actividad de aprendizaje se las dejo encargada, ¿sí? La próxima sesión de clase comenzamos con la solución de esta actividad de aprendizaje, ¿ya? La tienen que traer desarrollada en la próxima sesión de clase. En este momento acaba de incorporarse a la sala nuestro profesor de aprendizaje a distancia, Carlos, ¿no? Y lo invito a que pueda conversar con ustedes para lo que es la coordinaciones del caso para el inicio de esta semana en la sesión de clase que con él van a tener. Entonces voy a dejar de compartir para que Carlos pueda compartir y pueda presentarse. Carlos, sería bueno que enciendas tu cámara para que puedan conocerte. Muy bien, entonces te dejo en el espacio. Gracias, profesora. Muy buenas noches. Buenas noches, alumnos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Deseándoles todos los éxitos en este inicio de ciclo, ¿no? De ciclo verano. Bueno, como bien mencionó la profesora Violeta, mi nombre es Carlos Romero Cuadros. Voy a compartir la cámara. Me confirman si me pueden ver, por favor. Creo que me pueden ver. Bien, al menos para acortar un poco la distancia virtual. Muy bien, a partir de ahora yo voy a ser el profesor asistente de aprendizaje a distancia, ¿correcto?
Yo voy a acompañarlos durante todo el proceso de aprendizaje, durante todo este ciclo. Estas son las 7 primeras semanas, ¿correcto? Y bueno, ahora les voy a compartir la pantalla para poder mostrar. Muy bien, para poder explicar esta letra. Muy bien, estamos aquí en el aula virtual, ¿no? Ya la profesora ya les mencionó, ya han explorado las distintas opciones. Nuestra área de trabajo, donde digamos, vamos a interactuar, es esta de aquí, donde dice AD, asistente de aprendizaje a distancia, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes ingresan, ¿qué van a tener disponible? Acá tienen mis datos, correo electrónico, ¿correcto? Tienen aquí el foro, que ahora voy a detallar. Aquí hay una presentación, una bienvenida, ¿correcto? Donde resumen las funciones que voy a tener durante este ciclo, ¿correcto? Yo voy a hacer de guía en las plataformas virtuales, es decir, tanto ser guía en las plataformas virtuales, si ustedes tienen alguna consulta o duda tecnológica, no pueden ingresar, no les reconoce la contraseña o no encuentran algún material, ¿no? No pueden ubicar algún archivo que necesitan descargar, etcétera, etcétera, me comunica, ¿correcto? Y atender dudas y consultas. Estas son las consultas académicas. Entonces, por un lado, es el soporte técnico donde yo les puedo derivar, me pueden hacer las consultas, no hay problema. Y lo otro son las dudas o consultas académicas, ¿correcto? Y a través de qué canales. Tenemos el foro y el correo electrónico. Aquí quiero hacer hincapié en algo muy, muy importante. Por favor, utilicemos, digamos, de una manera, convirtámoslo en un hábito utilizar el foro, ¿correcto? Mucho más enriquecedor que enviar un correo electrónico con una consulta, ¿correcto? El canal principal es el foro. Si hay alguna consulta personal, lo pueden hacer por correo electrónico, ¿correcto? Pero cualquier interacción en el foro. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una pregunta en el foro, ¿correcto? Yo al responderles, ya tienen la respuesta, la solución, etcétera. O digamos, ya tienen una forma de refuerzo de la pregunta o consulta que están haciendo. Uno de sus compañeros puede ingresar al foro y quería hacer la misma consulta, y ahora no tiene por responder, o puede interactuar, puede hacer una pregunta sobre la consulta de su compañero, ¿correcto? Bien, entonces es importante, por favor, utilizar el foro que se ubica aquí, foro de consulta. Yo voy a crear un enlace, ya les voy a comunicar dentro del foro, es más, lo podemos hacer ahora mismo. Yo voy a crear semana a semana un enlace, ¿correcto? Entonces, aquí yo tengo la semana 1, ¿bien? Donde ustedes van a ingresar, ¿correcto? Ingresan, le dan clic aquí, semana 1, a esta semana y hacen su consulta. Le dan clic en responder, ¿no? Y en asunto pueden escribir, supongamos, primera clase, ¿no? Sobre algún ejercicio. Vamos a poner, por ejemplo, pongamos, 2, de la primera sesión, ¿no? Y escriben la consulta del ejercicio. Pueden adjuntar ya sea una foto, una captura de pantalla, pueden escribir aquí su consulta directamente, le dan clic en enviar, ¿correcto? Eso es en cuanto al foro. Ahora, semana a semana vamos a tener una sesión de videoconferencia, donde vamos a desarrollar unos ejercicios de refuerzo sobre los temas que han desarrollado durante esta semana. Bien, yo voy a comunicarme directamente con su delegada
la profesora ya me envió su número de celular. Me voy a comunicar mañana con ella para coordinar cuál es la hora más apropiada. ¿Sí? Yo voy a brindarles 2 opciones y por votación vamos a decidir en cuál de las horas no, nos decidimos. Bien, las sesiones son grabadas, pero sí se les pide su asistencia. Ya se comprobó en ciclos pasados, cuando los alumnos asisten a estas videoconferencias, ¿sí? Son de gran ayuda, porque les refuerzan todos los conocimientos que han adquirido durante la semana. ¿Sí? Es un repaso. ¿Bien? Entonces, va a ser importante que ingresen. Aquí en sala de videoconferencia yo voy a crear la sesión. Bien, aquí tienen mis datos, más la sesión podría estar, voy a colocarlo aquí abajo, ¿correcto? Aquí van a estar las sesiones de videoconferencia, cuando definamos el día. Igual yo les voy a enviar correos comunicando, ¿sí? Voy a enviarles ya sea por anuncios o correo electrónico para mantenerles al tanto de cuáles son las actividades que tienen que realizar en la semana, el horario, hacerles recordar que ya se habilitó la semana del foro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, espero su participación. ¿Tienen alguna consulta? ¿Todo quedó claro? Muy bien, Gustavo. No hay consulta. ¿Los demás? Geraldine, Gloria, gracias Jimena, Jeffrey, Julio. Todo bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, como les comenté, por participar en los foros, puntaje asociado, no hay puntaje asociado, pero sí es importante porque yo igual voy a comunicar, yo voy a hacer un seguimiento de la participación, le comunico a la profesora, ¿correcto? Entonces, independientemente de la nota, como les comento, está comprobado que cuando hacen consultas en el foro, interactúan, aprovechen este recurso al máximo, ¿no? Respecto a los foros. Muy aparte, si envían las consultas a la profesora, envíenme la consulta a mí, ponen copia a la profesora. Si tienen una consulta, se dirigen a mí y yo con mucho gusto les voy a atender. Algo muy importante es que las consultas yo las respondo en un máximo de 24 horas, ¿correcto? Yo voy a hacer todo lo posible en responderles mucho antes. ¿Bien? Pero es un máximo de 24 horas, ¿correcto? A ver. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, alumnos, ha sido un gusto saber de ustedes y que bueno, ya tienen, como les comento, les repito, ya hago hincapié, aprovechen estos recursos al máximo. Y bueno, estoy aquí para apoyarlos durante todas estas semanas. Muchos éxitos. Muchas gracias, profesora Vela. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. No sé si es que hay alguna consulta final, si no, ya damos por terminada la sesión de hoy. Gracias, profesora. Su silencio me hace pensar de que ya no hay más consultas. Muy bien. Muy bien. Entonces, por favor, queda pendiente la tarea. Hay que hacerla para la próxima sesión de clase. ¿Sí? La presentación en la próxima sesión de clase. Muy bien, nos estamos viendo. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho.